Hola hermanos. Podemos abrir nuestras Biblias al libro de Marcos, al capítulo 6, versículos de 14 al 29. Otra vez es el libro de Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. Y les invito a que se pongan de pie. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Y vamos a leerla en forma alternada como siempre lo hacemos. Yo voy a empezar con el versículo 14 y terminamos juntos en el 29. Ok, empezamos en el 14. Dice la palabra de Dios. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: Este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le echaba y decía, y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero él escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de sus cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodes, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿Qué pediré? Y ella le dijo: La cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en su sepulcro. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Gracias al Señor por su palabra en este día, y gracias también a todos ustedes por venir y escuchar la palabra de Dios en este día. Y es el último domingo que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, y tenemos un sermón especial para este día. Y justamente está en la lectura bíblica y habla acerca de cómo concluir una etapa en la vida. Marcos nos presenta a Juan el Bautista como una voz del que clama en el desierto, que fue encarcelado cuando la gente pregunta por qué los discípulos del Señor no ayunaban. Nos narra su muerte cuando es mencionado por los discípulos en la confesión de Pedro y cuando los principales sacerdotes cuestionan la autoridad del Señor. En cambio, la historia de Herodes está en contraste a la reputación de Juan el Bautista, porque dice la verdad, es un varón justo y es un varón santo. Así como Juan el Bautista, el creyente debe construir un legado en cada etapa de su vida, vivir en la verdad y practicar la justicia y la santidad. Este pasaje nos está hablando, no totalmente, pero porque el sermón es tópico,
en un tema de este pasaje nos está hablando acerca de que el cristiano, la persona, debe construir un legado en cada etapa de su vida. En otras palabras tal vez podríamos decir, ¿cómo quieres que te recuerden cuando hayas pasado este mundo? ¿Cuál sería la oración o la frase que dirían de ti cuando has pasado este mundo? O decía otra persona, ¿qué cosa quisieras que se escriba en tu tumba el día que tú mueras? Por ejemplo, Billy Graham hizo que se escriba en su tumba que vivió para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Resume su vida porque le predicó el Evangelio a multitudes toda su vida. Esa era su vida. Entonces, ¿qué queremos que diga al final de nuestra vida? Si tuviésemos que escribir en nuestra lápida, ¿cuál es el legado? ¿Vivió para el dinero? ¿Vivió para divertirse? ¿Vivió solamente para satisfacer sus necesidades de este mundo? ¿Qué es lo que quieres que diga al final en tu epitafio en una tumba? Y de eso vamos a hablar el día de hoy, basados en la vida de Juan el Bautista. Así que oremos. Padre Santo, te pedimos que tú bendigas. Háblanos, Señor, en este pasaje, con estos diferentes pasajes en Marcos, que nos hablan de la vida de Juan el Bautista. Gracias, Señor, te damos y te pedimos que nos ayudes, Señor, con tu Espíritu Santo. Y te damos gracias por tu gracia, que cada día experimentamos, Señor, el favor inmerecido en las cosas que vivimos. A veces no nos damos cuenta, sin embargo, tu gracia está con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos, este es un sermón tópico, está basado en la vida de Juan el Bautista, en el Evangelio según San Marcos. Estamos tomando todos los pasajes del Evangelio según San Marcos que hablan de Juan el Bautista. Asimismo, cómo es su perspectiva de la primera venida del Señor Jesucristo, así como hablamos en los 3 últimos sermones, una presencia dinámica y ministerial del Señor Jesucristo y no una presencia estática. De la misma manera nos presenta a Juan el Bautista, no en su nacimiento, sino en su ministerio, en cómo sirve al precursor, al Señor Jesucristo, como precursor al Señor Jesucristo, el Mesías prometido. La vida de Juan el Bautista en Marcos nos va a ayudar a tener una perspectiva de la vida cristiana y de cómo cada etapa de nuestras vidas debe contribuir a esta perspectiva. Si se ha dado cuenta, siempre al final, este sermón que hacemos al final de cada año, estaba revisando desde el 2005, que voy predicando a cada fin de año, tratamos siempre de ver, de analizar en retrospectiva qué hemos hecho en este año. Y al día de hoy el tema que vamos a hablar es cómo nosotros podemos vivir una vida que sume al legado que vamos a dejar cuando hemos partido de este mundo. ¿Cómo has sumado este año a tu legado? ¿Qué has aumentado a tu legado este año? ¿Qué has hecho? ¿Qué hemos hecho? La vida de Juan el Bautista enseña ciertos puntos que hoy podemos tomar en cuenta al final de este 2018, si los hemos hecho o cómo los hemos hecho. Por eso es cómo concluir una etapa en la vida, cómo bíblicamente se concluye una etapa en la vida. Hay múltiples tradiciones cuando llega el fin de año. ¿Se ha dado cuenta? Los que no conocen al Señor agarran maletas y dicen, voy a hacer una maleta para que viaje todo el año. ¿Ah? Algunos se cambian ropa para que tengan ropa. Supersticiosos de paso, ¿no? Que yo voy a hacer esto, que a las 12 de la noche tengo que pararme de un pie, no sé qué, no. Hacen muchas tradiciones. Pero ¿cuál es la manera bíblica? ¿Cuál es la manera bíblica de concluir una etapa en la vida? Con el 2018 estamos cerrando una etapa en la vida. Pero ¿cómo estamos concluyendo? Veamos rápidamente los pasajes que hablan de Juan el Bautista en Marcos. Y Juan el Bautista Marcos presenta a Juan el Bautista en Marcos 1, 2 al 8, como una voz que clama en el desierto. Y esta voz fue encarcelada. Y también vemos cómo Juan el Bautista es el precursor del Señor Jesucristo, profetizado en el Antiguo Testamento. Él fue un profeta y el Señor Jesucristo al que él proclamaba. Y Marcos nos presenta también en el sermón titulado Un buen inicio, un buen final, en Marcos 1, 14 al 15, al encarcelamiento de Juan el Bautista, nos habla que después de su ministerio Juan el Bautista fue encarcelado. Esto es lo que Marcos va diciendo. Nos presenta en su ministerio, luego nos presenta que fue encarcelado. No nos habla los detalles de su encarcelamiento en este momento.
Luego vemos otro pasaje en Marcos 2, 18 al 22. La gente pregunta por qué los discípulos del Señor no ayunan. Le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los otros discípulos de Juan y los fariseos ayunan, los tuyos no ayunan. Y entonces Él responde, les dice, las personas, la gente del pueblo cuando pregunta esto, Él dice, las personas observan la práctica de la fe de otros. Los discípulos del Señor no ayunaban porque Él estaba con ellos, pero lo harían cuando Él fuese crucificado y resucite, porque el ayuno por tradición, sin regeneración, no tiene ningún beneficio. Esta es la respuesta del Señor. Dice, ayunan, sí, ayunan, pero ¿de qué vale que ayunen si no han sido regenerados, si no han sido transformados por el Señor? No tienen ningún valor, les responde esto. Y menciona Marcos otra vez a Juan el Bautista en su muerte, y este es el pasaje que hemos leído en Marcos 6, 14 al 29, y nos narra acerca de Herodes. Herodes cree que el Señor Jesucristo es Juan el Bautista que ha resucitado. Este lo ha encarcelado y decapitado a causa de Herodías, la que encuentra una oportunidad para matar a Juan el Bautista en la fiesta de cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías danza para que él y sus invitados, esto le agrada y ofrece hasta la mitad de su reino. Entonces Herodías instruye a su hija pedir la cabeza de Juan el Bautista. Herodes se entristece, pero se ve obligado a aceptar, y un guardia lo decapita y trae la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Eso también menciona Marcos, de la vida de Juan el Bautista. Entonces el creyente, viendo la vida de Juan el Bautista, tendrá una vida firme en su fe en la adversidad. Está desafiado a decir la verdad y dependerá siempre del Señor Jesucristo. Y que es exactamente el pasaje del que vamos a obtener esas 3 enseñanzas que nos van a ayudar cómo vivir, cómo cerrar una etapa en nuestras vidas. También Marcos lo menciona en Marcos 8, 27 al 30, en la confesión de Pedro. Cuando el Señor pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Marcos los registra y dice, ellos respondieron en Marcos 8, 28, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. O sea, Juan el Bautista era bien respetado. De tal modo, cuando el Señor dice, ¿quién dice la gente que soy yo? La gente dice, es Juan el Bautista, dicen algunos. Algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres alguno de los profetas que ha resucitado. Ese nivel de reputación tenía Juan el Bautista. No era un profeta ajeno al conocimiento público, era un profeta bien reconocido y de una buena reputación. Cuando los principales sacerdotes cuestionan la autoridad del Señor, es otra vez que menciona Marcos, en Marcos 11, 27 al 33, y ellos le cuestionan, ¿con qué autoridad haces esto? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, el 11:31, Marcos 11:31, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Aquí el Señor autentica el ministerio de Juan el Bautista y los reconoce como un verdadero profeta, al que ellos mismos aceptaron, pero desconocieron su mensaje. O sea, Juan el Bautista es un buen ejemplo del cual podemos aprender cómo se acaba no solamente una etapa de la vida, sino cómo se acaba la vida. Tenemos que ponernos a pensar que un día todos y cada uno de nosotros vamos a expirar, vamos a morir. No hay forma de evitar. Pero ¿cuál es la forma bíblica? En este caso podríamos decir directamente, ¿cuál es la forma bíblica de morir? ¿Cómo muere un creyente? Pero como hoy día no es el asunto, no vamos a morir todos el 31, Dios mediante que no. Vamos a aplicar el día de hoy cómo finalizamos una etapa de nuestra vida. Pero a la vez usted reflexiona en este pasaje cómo un creyente muere. Me acuerdo de un hermano que ha sido fiel por muchos años, cantaba en el coro en inglés, y su vida me ha desafiado, especialmente los últimos días de su vida me ha desafiado siempre. Y cada día que pasaba él escribía, y decía, el dolor hoy día es bien fuerte, pero sigo en las trincheras, luchando, esperando el momento que voy a cruzar la muerte para estar frente a mi Señor. Pero sigo firme. Y animaba a todos los hermanos, lo escribía en Caring Bridge, se llama un website ahí. Y él escribía cada día para animar y decía, hermanos, quiero terminar bien mi carrera. Y decía, voy a terminar bien mi carrera. No voy a terminar protestando, ni sufriendo, ni diciendo por qué no he hecho esto, por qué no he hecho lo otro. Voy a terminar bien mi carrera.
Y a esto nos invita el Señor. Por eso que este análisis que estamos haciendo en base a la vida de Juan el Bautista es bien importante para nosotros, no solamente para cerrar una etapa de nuestra vida, sino para saber cómo morir, cómo llegar al punto cuando en unos minutos, en unos días, en unos minutos, en unos segundos, vamos a ver el rostro del Señor. Amén. Marcos nos presenta a Juan el Bautista como una voz del que clama en el desierto y que fue encarcelado. Cuando la gente pregunta por qué los discípulos del Señor no ayunaban, nos narra su muerte cuando es mencionado por los discípulos en la confesión de Pedro y cuando los principales sacerdotes cuestionan la autoridad del Señor. Hermanos, toda vida tiene su propia historia. Tu vida es una historia. Cada vida tiene una historia. Y esta es la versión de Marcos de la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista según Marcos. Y por eso vamos a tomar ahora estos 3 puntos que aprendemos de Juan el Bautista en la perspectiva de Marcos, una perspectiva dinámica también de Juan el Bautista. El versículo 14 es clave, 6:14, dice así: cuando oyó el rey Herodes, la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Aquí vemos un poco de la historia de Herodes. La familia del rey Herodes es una historia de ambición por el poder, y por esto que pueden hacer los hombres para obtener el poder y poder conservarlo. Herodes, del que habla aquí Marcos, es Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Este último es el que mandó a matar a los niños cuando nació el Señor. Herodes el Grande tuvo 3 hijos: Herodes Felipe, Herodes Arquelao, Herodes Antipas. Este Herodes del que habla Marcos es Herodes Antipas, que llegó a ser el tetrarca de Judea en Mateo 14:1. Herodes Antipas se casó con una hija de un rey nabateo, Aretas, pero luego se enamoró de Herodías, que había sido esposa de Herodes Felipe, su hermano paterno. Y este es el rey Antipas. Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. O sea que en este momento en que Marcos narra, se está apoyando la fama que tenía el Señor Jesús por las cosas que hacía, la refutación de Juan el Bautista. Y este rey Herodes es el que estaba diciendo: parece que este Jesús es Juan el Bautista al que yo he decapitado, porque estaba equiparando hasta cierto punto el ministerio que hacía el Señor con el ministerio que hacía Juan el Bautista. Por eso, para que Juan el Bautista sea mirado como el Salvador, como una parte de las cosas que hacía, porque no era sin pecado, obviamente el Señor es sin pecado, 100% sin pecado, pero estaba mostrando la calidad de reputación que tenía Juan el Bautista. Y también se ve la calidad de vida que tenía Herodes y la familia de Herodes, que toda una complicación moral y ética tenía. Pero la refutación de Juan el Bautista, Marcos nos presenta hasta el momento varias sanidades que hacía en este pasaje, antes de este pasaje, el Señor Jesucristo. Y esto llamó la atención de este rey Herodes Antipas. Pero no era solamente esto, sino que vemos en los siguientes versículos de este pasaje que tenía remordimiento, y Marcos desglosa en esta narración además por qué era este remordimiento. Miren lo que dice. Dice así: y dijo Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y dijo Herodes, y por eso actúan en él estos poderes. Y Lucas 9:7-9 confirma: Herodes el tetrarca oyó todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Tenía un sentimiento de culpa Herodes, porque había hecho matar a un justo y a un santo. Ese era Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista tenía una reputación por la forma de vida que había tenido, y muy poco le podían cuestionar. ¿Qué le parece eso, hermano? ¿No es acaso un desafío para nosotros tomar ejemplo de Juan el Bautista y vivir una vida que sea ejemplo para los demás?
y las obras del Señor Jesucristo ratifican la refutación de Juan el Bautista. Otros decían, es Elías, otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Vemos aquí que la historia de Herodes está en contraste a la refutación de Juan el Bautista. Y las obras del Señor son una ratificación a la refutación de Juan el Bautista. Era un contraste tremendo. Un hombre que tenía grandes problemas éticos, que era Herodes, que su familia era tremenda, y era un hombre, Juan el Bautista, que tenía una refutación que cuando el Señor Jesús hacía milagros y hacía muchas cosas, decían, ¿no será que Juan ha resucitado? Por la refutación que él tenía. Y podemos decir así, que toda vida, hermanos, tiene un legado espiritual. Tanto la vida de Herodes como la vida de Juan el Bautista tiene un legado espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Que dejamos un mensaje, nuestra vida deja un mensaje espiritual al resto de las generaciones, especialmente a los que están cerca de nosotros. Nosotros no decimos nada, pero nuestra vida da un mensaje a la gente que está cerca de nosotros. Especialmente aquellos que viven con nosotros o han vivido con nosotros, saben cómo somos, saben cómo despertamos por la mañana, ¿no es cierto? Ya saben. Saben cómo somos. Entonces, aquí estamos viendo que una vida tiene un legado espiritual. Y aquí el legado espiritual de la vida de Herodes no era que muchos quieren imitar, pero el legado espiritual de Juan el Bautista es un legado que muchos, todos quisieran imitar. Y un legado en una etapa de nuestra vida, como vivimos en este 2018, contribuye al legado, al mensaje general de nuestra vida para el día que vamos a partir de este mundo. Hermanos, hace 2 días, una periodista de 26 años en California, joven, de Fox News, se ha resfriado, agarró flu, había sido meningitis, en 48 horas estaba muerta. Vean ustedes las noticias. Una joven llena de vida, una joven con todas las cosas que una joven de su edad quisiera tener. Hermanos, no podemos nosotros garantizar que mañana vamos a despertar en este mundo. Sin embargo, podemos dejar un buen legado espiritual. Podemos contribuir al legado de nuestra vida para ese día que el Señor nos llame. ¿Cómo quieren que se les recuerde? Vivió siempre enojado. Vivió quejándose de todo toda su vida. Nunca vivió contento. Vivió deseando las cosas y nunca las tuvo. O quisiera que se diga, vivió feliz con lo que Dios le dio. O quisiera que se diga, entendió la gracia de Dios. Vivió contento y agradecido. O que quisieran que se diga, vivió para bendecir. Bendijo a todos y murió. Sirvió a su Señor Jesucristo fielmente. Hermanos, por eso que cuando vemos la vida de Herodes o vemos la vida de Juan el Bautista, vemos que hay un legado espiritual. Toda vida tiene un legado espiritual. Por eso decimos en este punto que cómo uno puede concluir una etapa en su vida, construyendo un legado. Así puede acabar. Es la primera respuesta que nos da Juan el Bautista. Él había construido un legado, que su vida después de muerto todavía nos va dando un mensaje que nos puede hacer mejor a cada uno de nosotros. Amén. Ahora, esta es mi pregunta. ¿Cómo ha contribuido usted a su legado en este año? ¿Cómo ha contribuido para su epitafio el día que va a morir en este año 2018? ¿De qué cosa se ha ocupado más? ¿A qué cosa le ha dado valor? Eso está aumentando a su legado. Más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cómo dicen amén? La segunda cosa que encontramos está en el versículo 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Aquí Juan exhorta a Herodías,
Pero Marcos no nos da detalles de la finalización del ministerio de Juan el Bautista, solo nos dice que fue encarcelado. Hasta este momento podemos saberlo, y está realmente causando remordimiento en Herodes Antipas. Y la razón del encarcelamiento de Juan el Bautista es porque Herodías, la mujer de su hermano Felipe, la cual había tomado por mujer, se había casado con su cuñada. Ese es el problema. Y Juan el Bautista le había observado diciendo, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero ¿por qué Juan anda haciendo esta observación? Y muchos le decían: pero pues, Juan, ¿para qué te metes en esas cosas? Oye, te buscas problemas, ocúpate de tu vida, ya tienes suficiente con tu vida y ya no te metas a los demás. Pero había una razón, era un profeta del Señor este hombre. Entonces Antipas dice, se casó con esta mujer, hija del rey Nabateo Aretas, pero luego se enamoró de Herodías, que había sido esposa de Herodes Felipe, su hermano paterno. Primero, que ya tenía su mujer, y segundo, la mujer con la que ahora quiere casarse es mujer de su hermano. Entonces Juan tenía toda la razón de observar y decir la verdad. Y en este pasaje se puede ver que refleja la idea general de Levítico capítulo 18, versículo 16, donde dice: la desnudez de tu madre, de tu hermano, no descubrirás, y la desnudez de tu hermano. Aquí la Escritura está hablando y Juan le está diciendo lo que es. Pero aquí hay una cosa que nos enseña a nosotros, que puede contribuir parte de nuestro legado. Aquí tiene Juan una virtud que está diciendo. Juan tenía la sabiduría para decir la verdad. Como un siervo del Señor, y más que profeta, como decía el Señor Jesucristo, Juan el Bautista tenía que decir la verdad, aunque se trate del rey Herodes Antipas y de su mujer. Juan el Bautista dijo la verdad y vivió en la verdad. ¿Cuándo dicen amén? Por eso el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando aquí estamos diciendo que Juan vivió en la verdad, estamos hablando primeramente que aceptó al Señor Jesucristo, que Él es la verdad. Pero ¿qué verdad es el Señor? Esa verdad de que en Génesis capítulo 3 el hombre había caído en pecado y toda la humanidad ha sido imputada con pecado, de tal modo que cualquiera que nace en este mundo, nace en pecado. Por eso dice David: en pecado me concibió mi madre. Se está refiriendo al pecado de la caída con que todos nacemos. ¿Y cómo se confirma que todos nacemos pecadores? Porque ni bien somos bebecitos, ya empezamos a manipular, pero ni sabemos hablar, ya sabemos pecar. Por eso estamos diciendo aquí que Juan decía la verdad. Y no solamente la verdad de lo que estaba pasando a este Herodes Antipas, sino que estaba hablando la verdad de la salvación que hay del pecado de la caída de Génesis capítulo 3. Y por eso él vivía en la verdad. Y también vivía en la verdad de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor tiene la verdad que cuando estamos andando chueco y leemos nos enrecta, pero cuando no leemos no sabemos. Es como andar por las carreteras sin leer las señales. Te puedes entrar al lado izquierdo, a todo lado te puedes entrar, pero si ves las señales sabes que vas a ir. Y aún a veces con el GPS te pierdes. Así nos pasa a los creyentes. Aún con la palabra de Dios seguimos pecando. Pero Juan vivía en la verdad de la salvación de la caída de Génesis capítulo 3, vivía en la verdad de la palabra de Dios para conducirse su vida diaria, y esto le estaba diciendo aquí al rey Herodes. Juan el Bautista exhorta a Herodías porque estaba viviendo en pecado y éste tenía sabiduría para decir la verdad. Y podemos decir que toda vida necesita la verdad. Toda persona necesita la verdad. ¿Cómo concluir una etapa de nuestra vida? Primeramente sumando a nuestro legado, teniendo un buen legado, que nuestra vida tenga un buen mensaje para los demás. Y la segunda cosa que nos enseña aquí Juan el Bautista es vivir en la verdad. Vivir en la salvación de la verdad del Señor Jesucristo y vivir en la verdad de la palabra del Señor. Esa es una buena manera de concluir la vida. Y la pregunta es esta para todos nosotros. Este 2018, ¿hemos vivido en la verdad? ¿Hemos habitado en la verdad?
hemos andado en la verdad, hemos dicho la verdad, hemos estudiado la verdad de la palabra del Señor. ¿Cómo estamos concluyendo este 2018? ¿Estamos dejando un buen legado? ¿Estamos viviendo la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas? Y la tercera cosa, Marcos 6, 19 al 20. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era justo, varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodías aquí le acecha a Juan el Bautista para matarle. Dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, pero no podía. No le gustaba hasta el punto que quería matarlo, pero dice la Escritura que no podía, en otras palabras, que no encontraba ocasión de matarle. Pero ¿por qué no podía matarle? Ese era el asunto. ¿Por qué no podía matarle si era la esposa del rey Antipas? La respuesta está en el versículo 20, que dice, porque dice, Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Santo significa vivir apartado del mundo. Esto es importante, hermanos, la santidad. A veces olvidamos la santidad, hermanos. Creyentes antiguos se confunden con esto. No quiere decir que nosotros nos separemos de este mundo, de que no hablemos con nadie, eso no quiere decir. Sino que no vivamos en los valores de este mundo. Eso significa santidad. El Señor enseñó esto. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Andamos en los mismos transportes, en el mismo metro vamos, caminamos en los mismos caminos porque pagamos impuestos. Volamos en los mismos aviones, vamos a los mismos buffets a comer, ¿no es cierto? La misma comida latina comemos, a los mismos restaurantes vamos y ahí nos encontramos. Pero no somos de este mundo. Es la diferencia. ¿Por qué? Porque no vivimos conforme los valores de este mundo. Vivimos conforme a los valores de la palabra de Dios. Y por eso Juan el Bautista era un varón santo. Y por eso no podía matarle la mujer de Herodes, porque su propia santidad le protegía. No necesitaba guardaespaldas. Porque Juan el Bautista, por la vida de ejemplo que llevaba en la población, prácticamente era intocable. Si lo tocaba Herodes sin justificativo, él se ponía en riesgo que toda la población se venga en contra de él. Y aquí dice que era un varón justo, o sea, no podía matarle porque era un varón justo y santo. Santo significa apartado del mundo, vivir en los valores del Señor, no vivir en los valores de esta cultura. Y justo significa vivir de acuerdo a la palabra del Señor, que cumple la palabra del Señor. Eso es justo, más o menos como andar en la verdad. Justo no es la definición de la Revolución Francesa, que darle a cada uno lo que le corresponde. Eso no es justicia en la Biblia, eso es francés. Justicia es obedecer la palabra de Dios como dice. Eso es justicia. Y Juan el Bautista era justo y era santo. Entonces, Herodes Antipas, aunque había mandado arrestar a Juan el Bautista, lo protegía. ¿Por qué? Debido a que su mensaje le hacía pensar, y esto no le convenía a Herodías, pues en algún momento Herodes Antipas hubiese podido decidirse a obedecer la palabra de Dios que le venía mediante Juan. Y entonces aquí podemos decir que al justo y al santo su propia justicia, su propia santidad le protege, no necesita guardaespaldas. Y por eso aquí podemos ver claramente que aunque tenía otras razones aquí para conservar la vida de Juan el Bautista, porque escuchaba la verdad de Herodes, él sabía que no estaba viviendo bien delante de Dios. Y este profeta le decía la verdad porque él había levantado un legado. Y ahora este profeta era un hombre justo y santo. Herodías acechaba a Juan el Bautista para matarle, pero este era un varón justo y santo, era protegido por su justicia y su santidad.
todos necesitan practicar la justicia y la santidad. Esto significa, todos necesitan practicar la justicia, la obediencia a la palabra del Señor, la santidad, vivir apartados del mundo si quieren vivir en bendición. Por eso que no es bueno vivir con un pie en el mundo y con un pie en el Señor. Eso no es sabio. Con un pie en el mundo, con un pie en el Señor, quieres que las cosas te vayan bien, no te van a ir bien, simple. Ya no hagas la prueba. Por eso dice en Apocalipsis, dice, por cuanto ni eres frío, ni eres caliente, eres tibio nomás, como la ducha de agua tibia. Te vomitaré de mi boca, dice la palabra del Señor. ¿Alguna vez has entrado en una ducha en verano y la has puesto caliente? ¿La has refrescado? No. ¿Y en invierno se ha puesto una ducha de agua fría? ¿La ha calentado? Puede ser. Hermanos, aquí está hablando la palabra del Señor, que todo creyente necesita y toda persona necesita practicar la justicia y la santidad. Entonces, la tercera cosa que encontramos aquí en la vida de Juan el Bautista, para acabar una etapa de nuestras vidas, construir un legado y decir la verdad, la tercera cosa es practicando la justicia y la santidad. Es una buena forma de cerrar este año 2018. Dejar un buen legado, sumar a nuestro legado. El mensaje que da nuestra vida. ¿Qué mensaje da esta vida, de nuestra vida, este 2018? ¿Qué mensaje estás dando con esta vida? ¿Vivió amargado o vivió feliz? ¿Vivió descontento o vivió agradecido al Señor? ¿Vivió en la incertidumbre o vivió con fe? La tercera cosa es practicando la justicia y la santidad. Marx nos presenta a Juan el Bautista como una voz del que clama en el desierto, que fue encarcelado cuando la gente pregunta por qué los discípulos del Señor no ayunaban. Nos narra su muerte cuando es mencionado por los discípulos en la confesión de Pedro y cuando los principales sacerdotes cuestionan la autoridad del Señor. En cambio, la historia de Herodes está en contraste a la reputación de Juan el Bautista, porque dice la verdad, es un varón justo y santo. Queridos hermanos, toda vida tiene su propia historia. Toda vida tiene su propio legado. Toda vida necesita la verdad y todos necesitan practicar la justicia y la santidad. Cuando escribí este sermón, me acordaba de mi padre. Cada día que vivo me acuerdo de su legado. ¿Sabe cuál era su legado? Obedece la palabra de Dios para que te vaya bien. Ese era su legado. ¿Y cómo lo confirmaba? Podías ir cualquier día de su vida, cualquier día de su vida podías ir a la casa. 5 de la mañana, él estaba orando. Cualquier día estaba orando. Acababa de orar y estaba leyendo. Él no leía bien el español, tartamudeaba a leer porque él aprendió a leer de mayor. Por eso no es pretexto que no sepa leer, que lea apenas. No es pretexto, no es pretexto. Y él tartamudeaba la palabra del Señor. Un versículo leía, 8 minutos, pero leía todos los días. Cuando yo me acuerdo de mi padre, lo único que me viene a mi cabeza es la palabra de Dios. Eso me viene a mi cabeza, servir la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. Esas son las únicas cosas que me vienen a mi cabeza. No era un hombre perfecto, pero el mensaje general de su vida, su legado, me ayuda cada día. Aunque él ya está con el Señor, lo mismo que Juan el Bautista. Toda vida tiene su propia historia, un legado. Necesita la verdad y todos necesitan practicar la justicia y la verdad, la santidad, perdón. Y así como Juan el Bautista, el creyente, construirá un legado en cada etapa de su vida. Vivirá en la verdad, practicará la justicia y la santidad. Esa es una buena manera de cerrar una etapa en la vida. ¿Cuánto has sumado a tu legado? ¿Cuánto has vivido en la verdad? ¿Cuánto has practicado la justicia y la santidad? ¿Cómo concluir una etapa en la vida? El creyente necesita construir un legado, no solo un legado familiar, sino un legado espiritual.
Recuerdo muy bien, mi padre nos juntó a sus 12 hijos, y de los 9 nomás que quedamos, y un buen día dijo: hijos, yo ya estoy mayor, voy a repartir todas las cosas que yo tengo antes de mi muerte. Y recuerdo muy bien, ese día ha sido fuerte para mí. Yo tenía 24 años. Y dijo, yo creo que, supongo que habló así con todos mis hermanos, yo no sé, pero a mí me dijo: hijo, desde el día de hoy Dios mi testigo, y delante de Dios te digo que nada te debo. Que todo lo que tenía que darte yo te he dado. Te he dado tus estudios, te he dado tu casa, te he dado algo de dinero. Hijo, Dios es mi testigo. No te debo nada. Y de hoy en adelante, hijo, me dijo, vamos a tener una relación de adultos. Tú y yo. Uy, me llegó aquí, ¿no? Y esa fue una etapa en que concluyó mi propia vida, y creo que la de él también, respecto de mí. Hermanos, todos los creyentes necesitamos construir un legado. No solo un legado familiar de cosas así como mi papi me dio, sino también un legado espiritual de cómo has vivido tu vida delante del Señor. Y por eso cuando llegamos al final de un año como el 2018, deberíamos de pensar en qué tipo de legado espiritual estoy dejando a mis hijos. ¿De qué tipo de legado espiritual estoy dejando a mi iglesia? ¿De qué tipo de legado espiritual estoy dejando a mi familia? ¿Qué tipo de legado espiritual estoy dejando a la sociedad americana en que vivo? Si he vivido la verdad de la palabra de Dios o no he vivido la verdad de la palabra de Dios. Si he construido, si he practicado la justicia y la santidad del Señor. Que estas palabras de Juan el Bautista, de su vida, que Marcos nos narra, nos hagan pensar en cerrar bien este 2018. Quisiera invitarles que este 2018, en lugar de estar levantando maletas, que estar cambiando de ropa a las 12 de la noche, usted empieza a pensar en qué tipo, si está cerrando bíblicamente este 2018 y está empezando bíblicamente el 2019. No se confunda, hermano. No se asocie con el mundo. Practique lo que dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias porque vemos en la vida de Juan el Bautista cómo él ha vivido su vida, dejando un legado, viviendo la verdad, practicando la justicia y la santidad. Y a la luz de su vida, Señor, ayúdanos a vivir nuestra vida también. Porque a la verdad tú eres el ejemplo y tú has vivido una vida ejemplar y nos has dejado el más grande legado que el mundo puede querer, la salvación de nuestra alma. Y has vivido dignamente y tu vida nos da un mensaje, no solamente porque has venido para salvarnos del pecado de la caída, porque has vivido ejemplarmente, Señor. Y nosotros queremos mirar nuestras vidas, mirando tu propia vida y ver nuestra debilidad y ver, Señor, cómo nosotros cada día no te agradamos. Pero te pedimos, Señor, que en esta imperfección que tenemos, podamos cerrar esta etapa del 2018 contribuyendo a un buen legado, viviendo la verdad y practicando la justicia y la santidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y esta vez vamos a desearnos pues la bendición del Señor, y le quiero desearles que tengan un 2019 bendecido y que sumen a su legado el 2019 y que analicen qué ha sucedido en su legado el 2018. Démonos un abrazo de paz. Que el Señor los bendiga.